Buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos a la Iglesia Cristiana de la Gracia. Por favor, vamos a sacar nuestras Biblias, vamos a estar en Proverbios 18, 19, por favor. Vamos a estar en Proverbios 18, 19. Vamos, por favor, a nuestras Biblias. Proverbios 18, 19. Ayúdenme, por favor, con vuestro amén cuando ya lo hayan encontrado, perdón. Amén. Proverbios 18, 19. Dice así la palabra del Señor, hermanos. El hermano ofendido, estoy leyéndolo en la versión de la Biblia de las Américas, el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Y los pleitos son como cerrojos de fortaleza. Vamos a estar hablando de esto un poquito el día de hoy, pero antes vamos a empezar orando, ¿sí? Vamos a orar, por favor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo, Dios mío. Muchas gracias por tu gloriosa palabra. Muchas gracias, Señor, por tu gloriosa salvación. Dios mío, te pedimos, Señor, que en este tiempo bendigas esta reunión, bendigas esta pequeña enseñanza y bendigas este tiempo de comunión que tenemos contigo y entre nosotros, entre tu cuerpo, Señor. Bendice este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les iba diciendo, queridos hermanos, que este proverbio dice que habla sobre el hermano ofendido, ¿Y qué dice la escritura sobre el hermano ofendido? Dice que el hermano ofendido es más difícil de ganar, que una ciudad fortificada. Y los pleitos son como cerrojos de fortaleza. En la versión Reina Valera de 60 dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Y en la versión de Dios habla hoy dice, más se cierra el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los pleitos se paran como las rejas de un palacio. Entonces, vemos que las Escrituras desde un inicio nos dicen las consecuencias, lo difícil que es sanar a una persona ofendida. Y vamos a hablar sobre el hermano ofendido. Pero antes quisiera que quede un poco claro. ¿Qué es ofender? ¿Cómo dirían en pocas palabras? ¿Qué significa ofender? ¿Qué es una ofensa? Porque en el Padre Nuestro, ¿no? Decimos, perdona nuestras ofensas, ¿no es cierto? ¿Qué es de casualidad? Es pecar contra otro hermano. Pecar contra otro hermano. Ofensa. Bueno, hermano, ¿alguna vez alguien los ha ofendido? Ok. Pero, nunca. ¿Es pastor? Sí, es pastor. Ofender. Hacer que una persona se sienta despreciada o humillada mediante palabras y acciones. Vamos a ponerlo en palabras simples. Y la palabra de Dios nos muestra la profundidad de la ofensa y lo difícil que es perdonar cuando alguien nos ofende. Noten que acá las Escrituras no toman la persona ofendida a la ligera. No toman a alguien ofendido como, ya te han ofendido, ya perdón, pues ya olvídate, ya pasó. Las Escrituras nos muestran que un corazón ofendido puede llegar a convertirse como una ciudad fortificada. Bueno, la palabra de Dios dice, el hermano ofendido es más difícil aún que ganar una ciudad fortificada. La gente no puede perdonar a las demás por varias razones. ¿No? Cuando un amigo te traiciona y te ofende, duele, por ejemplo. Por otro lado, el no poder perdonar nos puede hacer sentir emocionalmente más importantes también. Eso voy a hablarlo más adelante. Y también voy a mencionar que finalmente cuando escarbas el fondo de la ofensa, tú vas a encontrar orgullo, finalmente. Pero antes de llegar a ese punto, quisiera decirles, ¿por qué es difícil perdonar, queridos hermanos? La palabra de Dios es clara. Si nos ofenden, tenemos que perdonar, ¿correcto? Sin embargo, cuando lo llevamos a la vida práctica, perdonar es un poquito más difícil, ¿no? ¿Por qué es difícil perdonar, queridos hermanos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Por qué es difícil perdonar? No es una pregunta retórica, los espero, no se preocupen. Porque tenemos orgullo. Porque hieren profundamente.
porque piensan en su dignidad. El que dirán. Ahí está, muy bien, hermana, muy bien. Es más, pasa de una vez acá, por favor. Estás inspirado hoy, hermana Ingrid. Adelante. Te paso el micro. Bueno, hay muchos ejemplos por las que muchas personas deciden no perdonar. Y quisiera mencionarles algunas. Por ejemplo, no haber tenido un ejemplo de perdón por parte de los padres. Parece obvio, pero hay personas, hermanos, que nunca en su vida han visto a alguien pedir perdón. Nunca. Y para ellos, para nosotros decir perdónale, esas personas nunca han visto eso en la vida práctica y les cuesta. Nunca han tenido un ejemplo de perdón. Y finalmente esas personas dicen, quiero perdonar, pero no sé cómo perdonar. Por ejemplo, otra forma de por qué es difícil perdonar, negar que hubo una ofensa. Negar que hubo una ofensa. Y esta manera es un poco más sutil, pero es lo mismo. Alguien te ha ofendido, pero no lo quieres reconocer, pero mientras no quieres reconocer que alguien te ha ofendido, esa molestia está empezando a pudrir tu corazón, si lo puedo decir de esa manera. Otra forma es temor a responsabilizar al culpable. Esta forma de pensar dice, bueno, en realidad es mi culpa, yo la ofendí también, entonces mejor lo dejo así. Y cuando tú decides mejor dejarlo así, causas el mismo efecto. Aún ahí te empiezas a cargar. Otra forma, no sentir que puede perdonarse a sí mismo. Esta forma de pensar dice más o menos, si no hay misericordia para mí, para ti tampoco. Yo no me puedo perdonar esto, peor a ti, pues. ¿Me dejo entender? Son formas que quería recolectar de pensar. Son formas de pensar que quería recolectar y traérselos a ustedes, queridos hermanos, para que lo podamos ver de manera más práctica. Porque yo no les saco de ninguna duda. Todos nosotros como creyentes sabemos que debemos perdonar. Sin embargo, las excusas que nosotros ponemos, bueno, o los motivos están acá. Otro, no haber recibido perdón por sus ofensas pasadas. Este tipo de pensamiento dice, a mí no me perdonaron, entonces ¿por qué yo sí tengo que perdonar? Por ejemplo. Otro, creer que la amargura es la respuesta normal a la traición. Y esta forma de pensamiento dice, bueno, Dios sabe que mis sentimientos son normales. Después de todo lo que me han hecho, es normal que yo me sienta así. Eso piensan. Más o menos por ahí va ese tipo de pensamientos. Y ese tipo de personas olvidan lo que dice la palabra de Dios. Airaos, ¿qué más dice la palabra de Dios, hermanos? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Una cosa es que te duela, es verdad. No voy a decir que seamos estoicos, nos hacen daño y no me dolió. Duele. Cuando las personas que más queremos nos dicen cosas hirientes, duele. Cuando un amigo en el que confiaste profundamente finalmente te da la espalda y te traiciona, duele. Y la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios no idealiza las emociones. La palabra de Dios, noten hermanos, que nos muestran personas, varones y mujeres reales, con sentimientos, emociones, indecisiones reales, que finalmente tienen que ser dirigidas por la palabra de Dios. Bueno, estas personas piensan eso, ¿no? Dios sabe que mis sentimientos son normales. Siguiente, pensar que el perdón es justificar un comportamiento injusto. Pensar que el perdón es justificar un comportamiento injusto. Este tipo de personas dicen, bueno, si yo le perdono, va a ser como si yo estuviese aprobando lo que esa persona ha hecho. No sé si me dejo entender. Entonces, hay personas que dicen, no puedo perdonar a esa otra persona, porque si lo perdono, quiere decir que yo le estoy dando la razón. Y no eso lo que está haciendo está mal. Pero es una excusa para no perdonar, hermanos. Y finalmente, requerir una disculpa o una muestra de arrepentimiento. Miren esta forma de pensamiento. No puedo perdonarlo porque no he visto síntomas de arrepentimiento de lo que hizo. Eso también es clásico. Requerir una disculpa o una muestra de arrepentimiento. Y quisiera que vayamos, por favor, a Proverbios 28:14 brevemente. Proverbios 28:14. Hemos leído una breve lista de motivos que normalmente ponen las personas para no perdonar, ¿sí? Pero vamos a ver qué dice Proverbios 28:14.
Proverbios 28, 14. Ayúdenme por favor con vuestro amén cuando ya lo hayan encontrado. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, dice la palabra. Mas el que endurece su corazón, ¿qué dicen? Caerá en el mal. Entonces, queridos hermanos, cada uno de nosotros podemos poner la excusa que querramos poner. Pero finalmente eso significa una sola cosa, endurecer nuestro corazón. Cada vez que alguien nos ofende, queridos hermanos, vamos a estar en esa encrucijada. O lo perdonamos de corazón o endurecemos nuestro corazón. Y un corazón endurecido, queridos hermanos, es una de las cosas que más pesa en esta vida. Y yo creo que no es necesario que los convenza, porque yo creo que la mayoría hemos pasado en algún momento de nuestras vidas por eso. Pero finalmente, la causa principal por qué es difícil perdonar, hermanos, es esta: no entender el perdón de Dios. No entender el perdón de Dios. Conocer el perdón en Cristo, hermanos, nos da un fundamento sólido para perdonar. Conocer el perdón en Cristo nos da un fundamento sólido para poder perdonar. ¿Por qué lo digo? Porque preguntemos a creyentes o no creyentes si es que es bueno o malo perdonar, ¿qué van a decir todos? Todos van a decir que es bueno perdonar. La mayoría va a decir es bueno perdonar. Ahora, si tú preguntas ¿y por qué deberías perdonar? Ahí las respuestas cambian. Porque afuera en la sociedad, en el mundo, dicen tienes que perdonar por tu paz. ¿Han escuchado eso, queridos hermanos y hermanas? Tienes que soltar por tu paz. Porque tu paz es lo más importante. Y claro, tener paz es importante, pero hermanos, ese no es un fundamento sólido. Porque ese consejo está basado en la persona. ¿Amén? Por favor, vamos a Mateo 18, 21, por favor. Mateo 18, 21. Acompáñenme, por favor. Vamos a leer Mateo 18, 21 al 35. Es una pequeña parábola que va a ayudarnos a entenderlo mejor. ¿Eh? Necesito, por favor, que estemos todos en la misma página. Mateo 18, 21. ¿Amén? ¿Amén? ¿Todos estamos, hermanos? Amén. Vamos a leerlo del 21 al 35. Bueno, luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por tanto, siguió hablando Jesús, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día la cuenta con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, versículo 25, no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. Versículo 26, el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Versículo 28, pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Ustedes ya van notando a dónde quiero ir, queridos hermanos. ¿Ven? Versículo número 29. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y te pagaré, le suplicó. Versículo 30. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a prisión para que lo torturaran hasta que pague toda la deuda. Versículo 35. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Entonces, queridos hermanos, acá la parábola es clara.
La palabra de Dios nos muestra que si Dios nos ha dado ese perdón tan grande, por lógica nosotros deberíamos dar el perdón a los demás. La ofensa que nosotros le hemos hecho a Dios, hermanos, es infinitamente más grande que la ofensa que nos pueden hacer a cada uno de nosotros. Y finalmente, como iba adelantando, en el fondo, el corazón de un corazón ofendido es un corazón al que han atacado su orgullo, como ya lo iba anticipando nuestra hermana. Es un corazón al que han atacado su orgullo. Y quisiera aprovechar para citar a Spurgeon. Spurgeon decía, si alguien habla mal de ti, si fue Spurgeon, ¿verdad, pastor? Si alguien habla mal de ti, no te preocupes. Si te conocerían mejor, hablarían peor. Y eso es cierto, y eso es cierto. El orgullo, queridos hermanos, no nos deja ver las cosas como son. El orgullo nos hincha, nos infla. Y queridos hermanos, la palabra de Dios nos manda a perdonar así como Dios nos ha perdonado. Una persona que le cuesta perdonar, queridos hermanos, demuestra que le cuesta entender el perdón de Dios. ¿Amén? Bueno, dos cosas finalmente. Cuando ofendemos, ¿qué pasa cuando ofendemos y no nos damos cuenta? ¿Alguna vez les ha pasado que han hecho un comentario, algo, y hemos ofendido a otra persona? ¿Sí? Yo tengo un familiar muy querido que le encanta hacer bromas, pero en eso de hacer broma y broma termina ofendiendo a muchas personas, ¿no? Y eso le ha costado más de un problema, pero ahí sigue. Amén. A veces ofendemos, queremos hacer un chiste ahí y hemos ofendido a la persona. Y aún a mí me ha pasado. Para mí he hecho un comentario tranquilo, un chistecito, pero he ofendido inmensamente a una persona. Bíblicamente hablando, ¿qué tiene que pasar? Vamos a poner un ejemplo. Yo he ofendido a nuestra hermana Ingrid. ¿Ven? ¿Estás de acuerdo, hermana, para ponerte de ejemplo de ofendida? Amén. Yo he hecho un chiste de buena intención, pero que la ha ofendido, ¿ok? Y yo me voy feliz a mi casa a roncar tranquilo, porque yo no sabía que le ha ofendido. Pero mientras tanto, por otro lado, nuestra hermana está dolida, está ofendida. Bíblicamente hablando, ¿qué debería suceder, hermanos? Un ángel del cielo debería buscarme, levantarme de las orejas y que le pida perdón. Vamos a Mateo 18:15, por favor. Mateo 18:15. Si, hermano Davis, puedes ayudar con el micro para que alguien pueda leer Mateo 18:15. A la hermana Gaby, por favor, que ya lo tiene. Mateo 18:15, y si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos. Mateo 18:15. Perdón. Sí. Ok. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Bíblicamente hablando, nuestra hermana debería acercarse a mi persona en este caso y explicarle, hermano, tú hiciste esta broma y la verdad me ofendió. Entonces, hay maneras, ¿no? Tú lo dijiste en forma de broma, pero a mí me dolió y me ofendí. Y quisiera ser sincero con eso. Y yo tendré, Dios mediante, que arrepentirme. ¿Amén? Pero noten, queridos hermanos, bíblicamente hablando, la parte ofendida tiene que acercarse ante la parte ofensora. Lo normal que veo acá, y ayúdenme a corroborar, ¿qué pasa cuando alguien ofende a otra persona sin darse cuenta? ¿Qué hace la parte ofendida? No le habla. No le habla. ¿Han visto esa cara? Y eso, queridos hermanos, no es bíblico. No es bíblico porque nuevamente esa molestia va pudriendo su corazón. Y más allá del daño que le está haciendo a la hermana, por no decirlo, no está dando gloria y honra a Dios. Miren cómo lo dice en otra versión. Si uno, el Mateo 18:15 también. Si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo.
Y lo último que quisiera decirles, hermanos, tenemos que perdonar no como un acto de sugestión, sino como un acto de amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque hay personas que van a decir, bueno, pastor, entiendo lo que usted está diciendo, pero aún así me cuesta perdonar. Y queridos hermanos, no se trata de que alguien me ha ofendido y decir, voy a perdonar, tengo que perdonar. Eso en el mejor de los casos es autosugestión, hermanos. Vamos por favor a 2 Corintios 10:5, el último versículo de este día. 2 Corintios 10:5. Amén. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Yo les decía que perdonar no significa ponerte en un plan de autosugestión y decir, tengo que perdonar. Perdonar significa, más lo que dice aquí en 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Aún en medio de todo eso, queridos hermanos, todo empieza y todo termina con Dios. Todo empieza y todo termina con nuestro Señor Jesucristo. Todo trata de Él, queridos hermanos.